invitado de hoy, a Sin Café como excusa, iba caminando por la calle cuando se topó con una manifestación. De aquí surgió su idea. Pero no solo escribió él, sino que contó con 7 personas más para que cada una aportara algo nuevo. En común, el espacio-tiempo. Son los 7 franceses en el Teatro Lara. Pablo Razouc, bienvenido a Telón y Cuenta Nueva y gracias por estar hoy con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Esta maravillosa locura de estar comunicándonos, yo desde Argentina y ustedes desde España, y darnos cuenta que hacemos contacto, ¿no? Que es una forma de encontrarnos. Sí, además, preciso encuentro el que sucede en el teatro, ahora andaremos en él. Pero antes, te propongo un breve cuestionario que hacemos a todos nuestros invitados. ¿Te animas? Sí, claro, por supuesto. Una película para no olvidar. Casualmente ayer hablaba de ella. Hay una película que se llama Lo que queda del día, que no me acuerdo el nombre del director, pero trabajan Anthony Hopkins y Emma Thompson, que hablábamos que a mi gusto es una clase de actuación. Un libro que siempre está en tu mesilla. A ver, me voy a fijar en este momento, a ver. La novena revelación. Un poema al que volver. No soy objetivo, pero en este momento estoy haciendo un espectáculo sobre Lorca, así que te podría hablar de varios. El que tú elijas de Lorca en este momento. Pues es que de Lorca podríamos elegir tantos, yo me quedaría con todo su poemario. Sí, es difícil. Es muy difícil. Sí, claro. Una canción que forme parte de tu banda sonora. Hay una canción que se llama Eitileda, de una banda que ya no existe más en Argentina, que se llamaba Serú Girán. Un concierto al que fuiste y que te impactó. El Amnesty Internacional, que se hizo aquí en Argentina hace muchos años, donde estaban, pues, si lo puedo nombrar, estaban Charly García, León Gieco, Sting, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, Tracy Chapman. Fue extraordinario. Fueron 12 horas de una fiesta maravillosa. Qué gusto. Una obra que viste y tienes completamente grabada en tu retina. Oh, y eso, ¿por dónde empiezo? Peor que Lorca. A ver, porque tengo ganas de reírme en este tiempo. Hay una obra que se llamó La Moribunda, que hicieron Urdapilleta y Tortonese, que son 2 actores maravillosos argentinos de Lander, que creo que fue el espectáculo que más me reí en toda mi vida. Imaginemos que existieran unos Reyes Magos de la cultura. ¿Qué les pedirías para la escena teatral? Qué linda pregunta. En primera instancia, que existan las mismas oportunidades para todos los creadores del arte. Que si de alguna manera se pudiese articular que todos tuviesen la posibilidad de pasar por las mismas instancias de prueba, por ejemplo, o de experiencia, que si se pudiese conseguir eso. Y en segunda instancia, un poco más concreto, que los estados del mundo sepan que el arte no es solamente un divertimento, sino una forma de vida, tanto para los que lo ejercen como vocación, profesión, como para ese espectador que necesita de ir a esos lugares a respirar. Y cuando digo respirar, digo con mayúscula y con minúscula, porque a veces la vida no hace otra cosa que ahogar un poquito, ¿no? ¿Y cuál es esa pregunta que siempre se te queda por hacer? ¿Y mañana qué hacemos? Pues hasta aquí nuestro cuestionario. Ahora vamos a ahondar en el montaje que ahora nos ocupa, que es estos 7 franceses en el Teatro Lara de Madrid. Bueno, si no me equivoco, el montaje empezó justo antes de la pandemia, se volvió algo digital y ahora vuelve a las tablas, ¿no? Ha sido todo un largo recorrido. Exacto lo que decís. Hiciste una síntesis extraordinaria, pero fue todo absolutamente extraño, novedosísimo, si es que existe la palabra, para todos, y también al punto tal de que todavía sigue en pie. Si te lo puedo sintetizar, te voy a decir de que en una gira por España, yo estaba precisamente haciendo funciones en Madrid y en Barcelona, y vi una movilización por la calle, mucha gente moviéndose, haciendo un reclamo social, y me pareció extraordinario ver un montón de gente de muchos países distintos, claramente, con todos los colores epidérmicos posibles,
y todos reclamando lo mismo. Entonces dije, bueno, esta es una pequeña, la parte por el todo del mundo, ¿no? Y me parecía que era interesante poder hablar de la historia de la humanidad en 7 momentos de la historia de la humanidad, contadas ni por héroes ni por mártires, sino por esas personas comunes que anduvieron la vida y que no sabemos nada de ellas en los libros, ¿no? Y que quizás de la ventana para afuera había una revolución, una guerra o una peste, ¿no? Y así surgió la idea de hacer Los Siete Franceses. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando llegué a Argentina busqué 7 autores para que cada uno hiciese su monólogo y no se parecieran. Y un día, con un elenco que armé circunstancialmente en España, porque son todos exalumnos míos de diferentes seminarios, les propuse hacer este espectáculo. Como eran 7 monólogos, los podía dirigir por separado a cada uno, por Skype, porque en ese momento yo no conocía el Zoom, creo que ni existía. Y entonces los dirigí por separado a los 7 y un día me llegué a Madrid para en 20 días presentarlos, porque no se conocían, y estrenamos esta especie de mágica locura que es Los Siete Franceses. Pero con la mala o buena suerte de que hicimos una única función y nos cortó de cuajo la pandemia. Así que me tuve que volver a Argentina sin terminar de madurar el espectáculo y para que el grupo no se deshaciera, para que no se perdiera el fuego, se me ocurre hacerles la propuesta de hacerlo en streaming directo. Estábamos todos metidos adentro de nuestras casas, ¿no? Así fue que todos aprendimos, todos, me incluyo, a dirigir por Zoom, a montar por Zoom, y hicimos 10 funciones en una plataforma de Barcelona que se llama Escenicus, en vivo, en directo, cada uno en su casa, yo en Argentina, una locura que salió extraordinariamente bien. 10 funciones que vio todo el mundo, porque esto hizo que se viera en Dinamarca, en México, en Argentina, en Japón, y la verdad que eso es maravilloso. ¿Y qué pasó después? Pasó que después se abrió el teatro y salimos a terminar la temporada que en marzo se había cortado. Pensemos que había habido una única función, una sola función. Entonces se montó en el umbral de primavera, una sala, casa, amiga personal ya, y fue también que alguien del Lara, del Teatro Lara, los vio a los chicos y les propuso ir a hacer función al Teatro Lara. Fueron al Teatro Lara en abril, marzo y abril, si no me equivoco, y ahora están de nuevo, octubre y noviembre, ya pasó octubre, haciendo funciones. O sea que un proyecto que iba a ser supuestamente para 2, 3 meses, terminó siendo un proyecto de 2 años y algunos meses más, pasando por 2 salas, 3 temporadas y por el Zoom. Así Y por la que, mitad del mundo que lo pudo ver. y exactamente, gracias por eso, que no es un pequeño detalle. Así que algo que tenía una visión de encuentro, hablando de la palabra encuentro de nuevo, ¿no? Con cierto tiempo, con cierta acotado tiempo quizás, se transformó en algo que todavía tiene carácter de continuar. Es interesante que tuya fue la idea, pero buscaste 7 autores para que cada uno escribiera un monólogo. ¿No te planteaste ser tú el autor de todos? ¿Qué buscabas con 7 ideas distintas? Un poco y un poco, porque a mí primero, hay algunos que nacen con la capacidad de la escritura. Yo no creo que sea mi fuerte ese. Eh, y me parecía muy interesante que fuesen 7 cabezas distintas las que pensaran cada uno de sus personajes para que no se parecieran, ni en las dinámicas de la palabra, ni en la textura de lo que se dice, ni en la adjetivación. Y de alguna manera también funciono como autor porque lo que hago con los 7 monólogos es entrelazarlos y entrecruzarlos en una especie de única pieza, y para eso hubo que, como se dice en Argentina, meter mano y modificar algunas cosas y reacomodar algunas situaciones, quizás cortar. Entonces yo me catalogo como el autor adaptador, quizás no el de la pluma, pero sí el de la tijera. Que ya es un trabajo ese. Sí, 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 fue muy complicado,
porque yo ya la había montado en Argentina, que es otra idiosincrasia de alguna manera. Es una obra que después de montarla en Europa me di cuenta que era especialmente para hacer allí. O sea, no es que aquí en Argentina no se podía hacer, sino que acá pasa otra cosa en la percepción de los personajes. Son personajes europeos, especialmente los que sostienen el espectáculo. Entonces, eh, las palabras deben acomodarse también al instrumento. El instrumento, digo, el actor, la actriz, ¿no? Entonces, ya había habido una adaptación en Argentina, hubo una nueva adaptación en España. Y ahora, un detalle que no es menor, en la temporada del Teatro Lara se suma una directora residente que se llama Victoria Di Pace, a la que le estoy especialmente agradecido, cosa que antes no mencioné, porque te recuerdo que yo hace más de un año, no, más de un año y medio que no los veo. Los vi una sola vez, en el 2020, una única función. Después no he vuelto a Madrid. Así que por suerte Victoria Di Pace se hizo cargo de la dirección del espectáculo, a pesar de que la estructura ya estaba armada. Y ahí nuevamente, a partir de su dirección, a partir de su ojo y su forma de conducir, hubo que readaptar las palabras y los textos y las articulaciones de la convivencia de cada personaje. Así que es una obra que ha tenido una multiplicación de procesos, mutaciones, crecimientos, impresionante. Es casi un seminario intensivo de un montón de disciplinas anexas a la teatralidad. De todo lo que ha ocurrido, es pues casi el resumen del teatro de este último año y medio, ¿no? De todas las circunstancias que puede abarcar el teatro. Hablabas de cómo esta historia de los 7 franceses habla de esas historias de una persona cualquiera, de una persona que no protagonizó grandes historias, ¿no? Que no salen los libros de historia en mayúscula, pero al final son casi los inocentes de todas aquellas grandes revoluciones, de esos movimientos totalitarios que prometieron con sus grandes supuestos, grandes ideales, cambiar el mundo, y al final vemos como la vida y el día a día va casi de una forma paralela. Sí, sí, porque me parecía muy interesante de alguna manera que el espectador se sienta especialmente identificado con cada uno de esos que están en escena, que no sean hombres y mujeres del bronce, como se dice, de las estatuas, de los bustos, ni que sean esos mártires reconocidos, que el espectador diga, esa soy yo, o esa es una tía mía, ese es un hombre que vivió al lado de mi casa, que le pasó esto, que nos reconozcamos en ese lugar de la más genuina fragilidad de la humanidad, por un lado, y de la potencialidad que tiene cada ser humano y la humanidad si algún día toma la necesaria decisión de juntar fuerzas, de juntar voluntades y de tratar de modificar la cosa a bien de lo que más le conviene a la humanidad. Además es casi estremecedor ver las similitudes que se establecen entre todas las víctimas de las distintas épocas, ¿no? Que al final una víctima acaba siendo la misma en un momento o en otro. Hermoso lo que decís, porque esa es el espíritu de la historia, el espíritu de los 7, o sea, poder contar que estamos todos en el mismo lugar, en el punto de que si le pasa algo a una persona de la humanidad hace 200 años o en este momento, le pasa a la humanidad. Entonces a todos nos pasa lo mismo, por eso todos conviven en el espacio escénico más allá del espacio-tiempo. No importa si están en Chile, en Alemania o en Sudáfrica. Están todos en el mismo lugar, atravesados por, entre comillas, ciertos poderes que terminan de alguna manera maltratando a la humanidad con mayúscula. Inclusive el espectador de la obra está en el mismo lugar que cada uno de ellos, ¿no? Si viste la obra, en un momento eso de alguna manera se revela. Todos somos los 7 franceses, de alguna manera. Todos estamos en el mismo lugar. Sí, digamos que cualquiera podría saltar al escenario, dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo ahí. De hecho, al final todo gira, o digamos que
todas las 6 historias se entrecruzan con una que es la historia de una persona que la narra desde la Revolución Francesa, ¿no? Desde esos ideales de la Ilustración que luego, en los que supuestamente luego se fue asentando Europa. Claro, claro, qué bueno lo que dices, porque es esto tal cual. De alguna manera hay algo, por lo menos para Europa, por eso remarco que era importante, no era importante, sino que me parece que es un espectáculo que sin darme cuenta estaba concebido más para Europa que para Argentina, pero por supuesto que no, nos atañe a todos, ¿no? Como dije antes. Como que desde allí existe un planteo de convivencia, de orden, de encuentro social, político, económico, como una especie de promesa a futuro, donde nos ampara a todos y a todas, y todavía sigue siendo una materia pendiente, ¿no? Lo que en esa revolución se proponía. Aunque al final, pese a todos los ideales que se van mostrando, la verdadera revolución, dice, es la honestidad. Exacto, porque en definitiva es lo que más nos está faltando. A ver, la verdadera revolución, si hablamos más profundamente, es el amor y su ausencia. Si el amor se instalara, no haría falta hacer ninguna revolución. Pero lo primero que hay que hacer para encontrarse en esto es recuperar y encontrar la honestidad, desde lo que cada uno desea y desde lo que cada uno puede construir con el otro, lo más honestamente posible. Cuando esto pasa, las cosas pasan y las cosas acontecen casi por añadidura, casi por peso propio. Hablabas que me parece interesante cómo esta función no se ha podido adaptar exactamente a Argentina, porque en este caso las temáticas son muy referentes, tienen unas referencias muy claras a Europa. Pero ¿qué diferencias aprecias entre el teatro argentino o el latinoamericano en general y el que se hace aquí en España, en su forma o en su fondo? Me llama siempre la atención, siempre que hablamos con alguien de Latinoamérica, creo que es un tema muy interesante, porque cada vez vemos más, como más salas madrileñas, que es el entorno en el que yo estoy, acogen teatros que vienen de Chile, que vienen de Argentina, que vienen de Colombia, y es muy interesante, ¿no? Al final, tender puentes de esta forma. Sí, totalmente. Es fantástico porque no deja de ser un intercambio de experiencia, de conocimiento, de formas de gustar lo teatral. Me parece que lo que tiene Latinoamérica es que tiene varias cosas. A ver, hay muchas diferencias, pero para enumerar algunas, digo, Latinoamérica es mucho más joven. A ver, digo Latinoamérica, podría decir toda América, pero hablo de Latinoamérica porque es lo que tengo más cerca. Latinoamérica es mucho más joven que Europa. Entonces tiene un montón de cosas que todavía está en gestación y en movimiento, ¿no? Y Europa tiene una experiencia de vida de muchos siglos que de alguna manera también se respira en sus actores y en sus directores. A la vez creo que hay algo de la pulsión de lo teatral latinoamericana que es más intensa, más, ¿cómo explicarlo? De rebelión sería, de militancia, de hacerlo a pesar de todo. Por lo menos es lo que yo he compartido, ¿no? Eh, y, y, también veo un orden en lo que tiene que ver con la teatralidad española que a nosotros nos haría falta también. Digo, hay mucho por compartir todavía y sobre todo hay mucho por aprender unos de otros, que me parece que eso es lo más rico. Yo cada vez que voy a España, yo en este tiempo, antes de la pandemia, ¿no? El mundo ahora se divide entre antes y después de la pandemia. Este, Antes de la pandemia fui 8 veces, 7 u 8 veces, a dar clase, a dirigir cosas, a llevar mis espectáculos, porque me enamoré de Madrid. Esto es algo que claramente no me pasa a mí solo. Estoy enamorado de España, especialmente de Madrid, entonces me ocupé de inventarme cosas para ir cada 6 meses. Este, y yo cada vez que iba, no solamente me venía con amigos y amigas nuevas, sino que me venía con experiencias nuevas, que de alguna manera uno le empieza, como dije antes, a respirar y ya le empieza a pertenecer. Y ese aire uno lo trae y así como lo trae también se lleva para allá. Entonces hay un punto donde
haciendo alusión a los 7 franceses, que es lo que hoy nos convoca especialmente, nos ratifica que el espacio y el tiempo no existe, que estamos todos en el mismo lugar, que es cuestión solamente de comunicarnos para ver cuántas cosas hay que compartimos y cuántas cosas podemos seguir compartiendo y generando y produciendo, y de alguna manera de eso se trata la vida para los que elegimos esto como forma de vida, ¿no? Seguir generando, seguir produciendo y seguir compartiendo. Bueno, y entre esas excusas para volver por aquí, por Madrid, me consta, me has comentado justo antes fuera de micro, que vienen 2 piezas nuevas. No sé si nos puedes adelantar algo. Sí, sí, ahora estoy yendo a fin de noviembre a hacer 3 seminarios de actuación, uno en la Central de Cine, otro en la Escuela de Blanca Oteiza, que acaba de abrir ahora en Malasaña, y otra en un espacio que se llama Escuela de Estudios Teatrales en Lavapiés. Muy contento con eso, pero especialmente, aparte de estos seminarios, viajo a dirigir 2 obras. Una se llama Sospechosos, que es de Marcela Marcolini, la autoría, que estaba para estrenarse antes de la pandemia. O sea, 4 días antes de estrenarla, nos agarró la pandemia, nos tomó la pandemia y me tuve que subir a un avión porque se nos cerraba el aeropuerto. Así que nos quedó todo armado para estrenar, como quien dice, para salir al ruedo y se corta. Y eso quedó pendiente, así que lo primero que hago cuando llego a Madrid es ensayar eso para que se estrene. Y en pandemia, a una pareja, eh, Adolfo y Ana, Adolfo de los Reyes y Ana, uy, no me acuerdo el apellido, me va a matar, los dirigí en una comedia que se llama La vida es hoy, de Meche Martínez, que la idea es estrenarla ahora cuando viajo, como para que ya quede estrenada, y cuando aparezca un espacio teatral que les dé cabida, poder estrenarla de la mejor manera. Bueno, grandes proyectos. Ana Mateo, Ana Ana Mateo. Mateo, ahí está. Grandes proyectos que vienen. Hoy hablábamos de estos 7 franceses en el Teatro Lara, que todavía queda un mes para poder disfrutar de ella. Y Pablo, antes de despedirte, esta sección se llama Sin café como excusa, y ya para despedirnos te propongo que nos digas una persona o un personaje, no tiene por qué ser real ni estar vivo, con cuál de ellos te tomarías un café sin dudarlo. Ay, que eso lo tengo clarísimo. Eh, durante 5 años estuve haciendo una obra sobre el padre Mujica, que es un cura tercermundista argentino, que mataron en la calle a muy corta edad. Y claramente con él me tomaría no un café, me quedaría a comer toda la noche y hasta quizás ver una película, porque hay mucho ahí para aprender y tomar como referencia, más allá de su cuestión católica, sino de su visión Como del persona, mundo. sí. Claro, claro. Pablo Razuca, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas gracias. Para mí, y una alegría que sigas acompañando a los 7 franceses que están en el Teatro Lara los viernes 18:15. Fuerte abrazo. Gracias.